Bien. Gracias por la presentación. No, gracias por atendernos, Leandro. Una de las primeras cosas te voy a sacar de la agenda porque es lo que me prometí preguntarle a cada uno de los diputados de la oposición cada vez que hable con alguno de ellos, es ¿cuándo se van a juntar para rechazar el DNU? Es una buena pregunta, pero es una pregunta que se la tenés que hacer a los que no tienen posición pública o a los que dijeron que estaban de acuerdo con la derogación, pero se hacen los onzos. Vos sabés que nosotros tenemos que juntar 129 diputados para derogar el DNU, Sí. Y eso implica juntar gente que son de partidos distintos y que tiene posiciones públicas diferentes, porque ningún bloque tiene ese número. Los 99 de Unión por la Patria, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, que estamos todos por la derogación del DNU. Algunos radicales y algunos peronistas no kirchneristas, para llamarlo de alguna manera, que se tomaron posición pública en su momento, son más jabonosos, ¿viste? Porque dicen una cosa en los medios, pero después cuando tenés que bajar al recinto, poner la cola en la silla y votar, se les complica. Pero te pregunto, ¿no vale la pena jugar ese partido? Y que sea, porque digo, mientras tanto el DNU sigue vigente, ¿qué perdemos? Si se trata ahí el rechazo y se pierde, bueno, queda todo igual, pero ¿quién te dice que no pueda darse vuelta la historia? Bueno, eso es darle una victoria al gobierno sobre un error autoinfligido de la oposición. No se lee así, Gabriel. Está bien, O sea, yo no soy político. Está bien. Claro. La lectura es, si vos haces una sesión para derogar el DNU, la convocaste y el resto no te baja, le terminás dando una victoria simbólica al gobierno que en general además va a ser mal percibida por la sociedad que incluso está en contra del DNU, porque te van a decir, che, pero ¿por qué no hablaron antes? Y no es que no hablas antes. Claro. Uy, se cortó. Veníamos bien. Veníamos bien, Sí. se escuchaba bárbaro. Dije, qué lindo poder charlar tranquilo con alguien que se escucha bien. Está impecable. Pero no, por suerte no, lo pensé, pero no lo dije. Estaba respondiendo Lo hice venir al bien, pibe. ¿no? Se bancó la pregunta que le hiciste, Gaby, Sí. que no es una pregunta tan fácil. Sí. No, porque es algo que me prometí a mí mismo, de si cada vez que hable con alguien, quiero, porque no me olvido que el DNU está vigente y que ya el Senado lo rechazó. Entonces digo, es un tema que, pero está bien la explicación. Yo no soy político. Entonces, ahí está. ¿Estás, Leandro, ahí de vuelta? Acá volví, sí, Está sí, bien. cortó. Bueno, estaba explicando que, claro, al no ser yo político, yo tengo una idealización de los temas que después es verdad, es una derrota electoral leída desde allí. Pero bueno, explicado esto que te quería preguntar, voy a ir a algo que tiene que ver con lo que vos mismo denunciaste hoy a la mañana, se publicó en el Boletín Oficial, o sea, no es una denuncia, sino es poner la luz sobre algo que quizás pase inadvertido para la mayoría de la gente, que es el decreto que habilita de 100 palos verdes, o más, o un poco menos, pero al dólar trucho, pero de todos modos es mucha guita para los servicios de inteligencia. Cuando no hay plata, ¿cuál es el objetivo de esto? Creo entenderlo, pero quiero que me expliques vos. A ver, primero es injustificable, en un contexto de recesión, de crisis económica, de ajuste, donde se le quita guita a los jubilados, donde se está discutiendo el arancelamiento de la universidad, donde dicen las barbaridades que dicen, que falta comida en los comedores, bueno, yo no te voy a hacer la descripción, que le den 100.000 millones de pesos a no rendir a la CIDE, no sé, la verdad que supongo que será para hacer operaciones de inteligencia, pero los fondos reservados habían sido eliminados en la Argentina. Este tipo no solamente le está dando un montón de guita a un organismo que no existe, porque la verdad que hoy los servicios de inteligencia son un taller literario, sino que se los está dando de modo tal que nadie les tenga que pedir explicaciones en qué lo gastan. O sea, son 100.000 millones de pesos extra a lo que ya tiene la CIDE, que además no va a tener que rendir cuenta en qué lo va a gastar. No sé si nos damos cuenta de la barbaridad que esto significa. Sí, claro, sobre todo porque claramente es para lo que vos decís, y o no, o es para pagarle a trolls o lo que vos quieras, pero así todo, me da la sensación de que el gobierno está avanzando como ningún otro antes en decisiones, y esto hay que reconocérselo. Tienen un coraje y van para adelante en algo que quizás fue el gran error del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? De querer consensuar todo y al final no hizo nada, o hizo poco, mejor dicho. Pero este gobierno va para adelante, con sus ideas, en contra de todos, y nadie se atreve a ponerle un obstáculo en ningún caso. Y no hay, yo siento cierta desazón por esto, sobre todo de quienes no lo votamos, ¿no? Sí, claro. A ver, dos aclaraciones. Primero, no creo que el gobierno de Alberto no haya salido bien como consecuencia de un exceso de consenso. En todo caso fue un déficit de gestión,
porque justamente una de las cosas que nosotros reclamamos en su momento era que se constituya ese Consejo Económico y Social, que se convoque a la gente, que se tomen decisiones de manera colectiva. O sea, los consensos en democracia son muy importantes, Sí. pero tienen que ir acompañados de decisiones políticas efectivas. O sea, la realidad efectiva se construye en una discusión, pero después en una ejecución práctica de eso que se discutió, cosa que no sucedió. Claro, porque En si no, segundo lugar, perdón Leandro, perdón, te sí. interrumpo ahí, estás pagando el costo político, por ejemplo, de Vicentín, sin hacer Claro. nada. Entonces, vos te comiste un garronazo, salió la gente a decir todos somos Vicentín, al dope. Bueno, pero a ver, ahí está, un claro ejemplo de lo que te estoy diciendo. No es que se consensuó con los actores los actores que protagonizaron en la discusión de Vicentín acerca de qué es lo que había que hacer. Esto me parece a mí que esa estrategia política fracasó porque no se lo consultó ni siquiera lo del sindicato. Claro. O sea, ¿me entendés? O sea, no se había hablado con los productores, no se había hablado con la gente del sindicato, no se había hablado con la empresa, no se había hablado con la justicia, se lanzaron a tomar una decisión que no estaba consensuada con nadie y fracasó por falta de gestión y por falta de visión estratégica. Te lo digo esto porque creo que es clave, o sea, la verdad es que la Argentina necesita consenso, lo que pasa es que obviamente esos consensos tienen que devenir en decisiones políticas efectivas, Claro. así se avanza en democracia. Lo que está haciendo Milei, justamente, me parece a mí que es todo lo contrario y por eso le va a salir mal. Cuando el tipo toma las decisiones que toma, en general agrega conflicto y agrega tensiones. Fíjate lo que fueron, por ejemplo, las últimas 2 conferencias de prensa del ministro de Economía, que en general las hizo un viernes a la noche, y los ruidos que generaron tanto en el sistema financiero local como en el sistema financiero general con el aumento del riesgo país. ¿Por qué no hablan con la gente? Entonces lo que terminan haciendo es emparchar una crisis que se va acumulando y que todo el mundo tiene la sensación que en cualquier momento puede estallar por un error autoinfligido del gobierno por falta de gestión. Entonces lo que estos tipos tienen, Gabriel, es una estrategia audaz de comunicación. Sí. Pero eso no significa que tengan una estrategia audaz de gestión. No. No están gestionando nada, no gestionan desarrollo social, no gestionan las relaciones exteriores, no gestionan con la provincia. Sacar la ley acá en el Congreso, la ley base, tuvieron 6 meses, casi 7, porque no eran capaces de ponerse de acuerdo ni siquiera entre ellos. Es todo lo contrario. La percepción que tenés vos es legítima, pero ponete a analizar un minuto y te vas a dar cuenta que si hay algo que este gobierno no hace, es gestionar y resolver problemas. Los va acumulando. Lo que pasa es que comunica. Te comunica una cosa hoy, otra cosa mañana, otra cosa... Bueno, ahí sí, en términos de estrategia comunicacional, son audaces y van a fondo. Ahora, en términos de gestión política y gestión económica, 0. No, claro, menos que 0, porque si fuera 0 estaríamos empatados y estamos perdiendo. Entonces, Sí. claramente es lo que vos decís, pero a la vez yo veo una situación en la cual todos estamos peor, pero que sin embargo hay gran parte del electorado que todavía sigue bancando esto. Algo que yo me imagino, si un gobierno no de este color, pongámosle un gobierno peronista, para decirlo de frente, hiciera Sí. el 20% de lo que está haciendo este gobierno, tendría cacerolazos cada 15 minutos. Entonces hay algo en la gente que creo yo no está viendo la oposición, que deja, yo lo hablé esto con Agustín Rossi cuando empezaba el programa, ¿no? Que dice, le hablamos a un electorado que ya no tenía nada que perder. Y entonces decíamos, vas a perder los derechos, el aguinaldo. Dice, yo ya perdí todo. ¿Qué me vas a venir a decir con que voy a perder esto? Esa gente que perdió todo ya no cree en nadie, entonces deja que estos hagan lo que tienen ganas de hacer. Y Gaby, también hay que ser conscientes de algo. Aunque a nosotros nos parezca un siglo, gobiernan hace 7 meses. Y hay mucha gente que le está yendo mal, pero que necesita creer, que desea creer que esto va a cambiar. Sí. Entonces, yo ya lo he vivido en otros momentos históricos, pasó con De la Rúa, pasó con otros gobiernos. Al principio no le entran las balas, parece que son imbatibles, hasta que un día le entra uno y le entraron todas. Pasó también con Macri, tardó un poco más con Macri, pero con Macri vos hablabas en el 2017 con la gente y decías, che, esto es un desastre, vamos a terminar en el fondo, la fuga de capitales, la bicicleta financiera, y te decían sí, pero lo seguimos bancando, y en el 2018 ya no lo había votado nadie, y sin embargo lo habían votado 2 veces. Y con De la Rúa lo mismo. A ver, es cierto que para los que no lo votamos es muy difícil aceptar que haya gente que le esté yendo mal con este gobierno, pero que siga bancando. Pero si te pones a pensar, es más o menos razonable y esperable que esto suceda, porque si vos mañana te pones un kiosco y haces una inversión fuerte y encima te lo pones a contramano de lo que tu familia te recomienda que hagas y lo pones de cualquier manera y te va mal, no vas a reconocer de la mañana a la noche que te equivocaste y que tenés que cerrar. Vas a tratar de estirarla lo máximo posible hasta que no des más. Y a veces con la sociedad pasa algo parecido. Hay mucha gente que debe estar sintiendo que está peor de lo que estaba incluso antes, pero que desea creer que la decisión que tomó fue la correcta, porque la verdad que
hay que estar preparado también para la desilusión después de la desilusión. Estamos hablando de gente que hace muchos años que viene desilusionándose y siente que todo el tiempo se acumulan frustraciones. No es sencillo, digamos, creo que no hay que enojarse con la gente que pasa por esto, pero hay que entender la situación y hay que apurarse para construir una alternativa, porque cuando esto suceda, lo peor que nos puede pasar es el vacío. Y Leandro, ¿esa alternativa se está construyendo? A ver, yo estoy laburando en eso. Estoy laburando conceptualmente, políticamente, sí, claro. Después, acá hay distintos sectores, digamos, creo que como todo en la Argentina, digamos, ¿no? O sea, la Argentina es un país donde lamentablemente al no haber partidos políticos, al no haber instituciones fuertes, muchas cosas lamentablemente se postergan o se prorratean. Pasa con la política, pasa con la vida cotidiana de la gente. Tenemos una cultura muy improvisada, muy de lo atamos con alambre, lo cual no significa que no haya gente que se tome en serio este laburo. O sea, yo conozco profesionales importantes que están trabajando en serio en la construcción de programas alternativos, conozco gente que está trabajando en tratar de reparar daños personales que son muy importantes para construir alternativas políticas. Está pasando, por supuesto que pasa, y obviamente yo entiendo que cuando la sociedad vaya madurando va a ser una exigencia de la sociedad que la oposición tenga una propuesta alternativa de gobierno para poder ofrecer algo serio. Eso es un proceso que me parece que se da más de manera subterránea que de manera superficial, pero que hay que seguir acompañando. ¿Sabés que recuerdo hace menos de un año vos fuiste candidato a jefe de gobierno? Fue una gran elección la tuya, que incluso te habilitaba para ir al balotaje, pero te bajaste, porque era muy poca la diferencia que necesitaba Jorge Macri para ir a ganar en primera vuelta. Pero estoy leyendo en estos días, sobre todo con lo que pasa ahora con la basura, pero ya de antes, que esta gestión es la peor de la historia de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es tu mirada como ex candidato a jefe de gobierno de la ciudad? La misma. La ciudad está abandonada. Pero también forma parte, me parece a mí, de esta nueva cultura que instaló el mileísmo, ¿no? De la revolución del sufrimiento. Parece que lo que ayer era la revolución de la alegría y te comprometías, viste, a tratar de mejorar las cosas, hoy va en sentido contrario, ¿no? O sea, se valida la crueldad, se valida el sufrimiento, hay una lógica de desaprensión de lo público muy inhumana, y que además, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, se combina también con falta de gestión. O sea, no es solamente el quilombo de la basura, Gaby, o sea, estamos hablando de un gobierno que, sin ponerse colorado, comparan a las personas en situación de calle con la basura que se genera en el trabajo cotidiano, o que te dicen que van a desocupar los cajeros automáticos porque no se pueden transformar en monoambientes de las personas en situación de calle. Bueno, sí, Diego Kravetz dijo la semana pasada, y no se puso colorado, que no hay que darle de comer a la gente que está en la calle porque se malacostumbra. Exactamente. ¿No te das cuenta de lo que estamos hablando? Por supuesto que a mí me preocupa, tengo 1000 críticas para hacerle esta gestión en materia de cómo se llevan adelante los servicios públicos. A ver, ayer se cayó, por ejemplo, otra obra en construcción con un incidente enorme, que se suman a una cantidad de obras que no están siendo fiscalizadas. Es imposible viajar. Yo como usuario del subte te lo digo, es imposible viajar en subte, está cada vez peor el servicio, más sucio, todas las líneas con problemas. La educación pública está súper deteriorada, hay una falta de inversión en salud, etcétera, etcétera. Hay 1000 cosas para criticar, ¿no? Sigue sin abordarse el problema de la salud mental, siguen sin tenerse una política de vivienda. Pero Gaby, esto que estás contando vos, que viene a complementar lo que te vengo a decir, habla de una insensibilidad que es absolutamente inaceptable, porque una cosa es decir, che, este es un gobierno que gestiona mal, y otra cosa es decir, estamos frente a un gobierno de gente que no tiene corazón. O sea, esto supera todo, porque no es que no le pegan con la resolución al conflicto, o sea, la ven distinta, como dice Milei, sí, la ven completamente diferente. Para ellos una persona en situación de calle es un objeto, y se lo trata como un objeto. Sí, ¿Entendés? Entonces, esta es una de las cosas que más nos duele, pero que está en sintonía con el clima de época. Un objeto descartable, además. Pero bueno, descartable, claro. Está hablando el diputado Leandro Santoro, te quiere hacer una consulta Nicolás Márcico. Leandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y sabes que quiero volver sobre la pregunta anterior que te hacía Gabriel en cuanto a lo que puede ser construir una opción, ¿no? Una opción opositora con propuestas, con un plan claro. Bueno, mucho de eso claramente se pone ya como objetivo las legislativas del año que viene, 2025. Digo, estamos, si ya no arrancó la campaña, estamos a 3-2-1 de que empiece, ¿no? La campaña del año que viene, si es que todavía no empezó. Pero te pregunto porque hay también información que habla de, bueno, distintos contactos, ¿no? Entre sectores del radicalismo, sectores del peronismo,
Algunos hablan incluso en el debate de lo que puede ser un gran frente a los Frente Amplio en Uruguay, y otros dicen, no, por ahí hay que, bueno, si tenemos una mirada y demás, ir más a fondo quizás con lo que fueron ideas o políticas como con Néstor y Cristina Kirchner entre 2003 y 2015. ¿Vos qué estás viendo de eso de cara a la competencia? En todo esto, por supuesto, se mete lo que pasó también en Francia, ¿no? Con ese acuerdo que se hizo para derrotar a la ultraderecha entre la centro-izquierda. Que una cosa no quita la otra. A ver. O sea, vos tenés que tener un programa de gobierno, una identidad política definida. Nosotros también, obviamente, tenemos una definición desarrollista, productivista, socialmente incluyente, muy clara, que marca un rumbo. O sea, para mí el rumbo sobre cómo se tiene que desarrollar la Argentina está muy claro, y también tengo perfectamente claro que hay que complementarlo con otras miradas, porque nadie en la Argentina representa una mayoría. O sea, hoy tenés que construir necesariamente un acuerdo amplio y heterogéneo porque la sociedad está muy fragmentada. Entonces, no es lo mismo la visión que tenemos en la capital federal o en el conurbano bonaerense que la que se tiene del país en Mendoza, en Córdoba, en Catamarca o en Rosario. Es muy diferente. Entonces, creo que quien piense que una sola fuerza política puede conducir un proceso de desarrollo está equivocado, o por lo menos confunde el deseo con la realidad. Claro que sería ideal que haya una única fuerza que represente a una gran mayoría popular y que tenga el poder político suficiente para hacer un proyecto de transformación social inclusivo, pero no va a pasar. Así que vamos a estar obligados a ponernos de acuerdo quienes tenemos valores parecidos y tratamos de construir un proyecto de país más o menos común. Y creo que esa situación se va a facilitar mucho, lamentablemente lo digo ahora, por el crecimiento y la fidelización de una propuesta de ultraderecha que es la que encarna Javier Milei. O sea, creo que en algún momento la sociedad argentina, así como en su momento se dividió entre kirchnerismo y antikirchnerismo, se va a dividir entre los que están de acuerdo con Javier Milei y los que estamos en contra. Y entonces ahí lo que habrá que hacer en todo caso es poner más atención en la letra fina para que no haya una nueva frustración política y para que haya un proyecto de país claro y definido que pueda tener el poder social suficiente para que de verdad se pueda materializar, si no es todo piripipí. ¿Entendés? Acá es tan importante saber hacia dónde se quiere ir, es saber cómo lo vas a hacer y con quién lo vas a hacer. Si no, no se puede. Es la única manera de sacar adelante un país como el nuestro, como hizo Israel en el 85 o como hicieron tantos otros países que lograron sobreponerse a situaciones complejas como la nuestra, generando un acuerdo político que después se traduzca en un acuerdo económico y social. De todos modos, estás diciendo los que estén en contra y los que estén a favor de Milei. En un ratito la vas a tener a Victoria Villarroel en contra de Milei. Y la verdad no te veo de ese lado, Leandro. No, por supuesto, pero estamos hablando de las ideas. Claro. A ver, no es una discusión personal, ¿es cierto? O sea, me parece que hay personas que inclusive se dicen opositores a Milei que le votan a Milei todo en el Congreso. Bueno, sí, está claro que eso... los tenés muy cerca. No puedes, por supuesto. No, está bien, pero a ver, ¿sabes qué pasa? También creo que hay una diferencia entre los que tenemos amor propio y estamos seguros de lo que somos y los que tienen dudas acerca de su propia identidad política, ¿no? Yo tengo claro qué es lo que quiero hacer en la Argentina, ¿viste? Tengo claro que hay que fijar una política económica y comercial que permita que la Argentina resuelva su restricción externa, tengo claro que hay que alcanzar el equilibrio fiscal sin cagar a la gente y cobrando impuestos a aquellas personas que tienen capacidad contributiva y combatiendo la evasión, tengo claro que el Estado tiene que cumplir un papel y tiene que regular algunas cosas para evitar monopolios, tengo claro que tiene que haber un plan de infraestructura que permita que el desarrollo económico argentino se dé con un soporte sostenible, tengo claro que hay que cuidar los recursos naturales y hay que cuidar el ambiente, tengo claro que hay que producir empleo, tengo claro, a ver, hay cosas que tengo claras. Entonces, como yo tengo tranquilidad, que tengo claras las ideas más importantes hacia dónde tengo que ir con la Argentina, tampoco tengo el temor que tienen otros a desperfilarme por tratar de construir un acuerdo social amplio, porque finalmente lo que te estoy diciendo es la única manera de construir un proyecto de país. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, en la Argentina, muchachos, hay distintas visiones de hacia dónde tiene que ir nuestro país, conviven distintos países. Me parece que uno de los problemas que tenemos en la capital federal es que pensamos que somos el centro del mundo. Andala con un cordobés, por ejemplo, sobre la visión ambacéntrica que tenemos nosotros, y te saca cagando. Entonces, es impensable que vos puedas construir un proyecto que sea sustentable en el tiempo, que es la clave, o sea, no solamente ganar, sino ganar, transformar, curar y seguir transformando, si no contenés la visión de los cordobeses, la visión de los santafesinos, la visión de los mendocinos. Es un país muy diverso. Entonces, yo sé que lo que estoy diciendo tiene puntos que pueden ser polémicos,
pero todos los puntos, todas las posiciones tienen puntos polémicos. Me parece mucho más polémico suponer que vos construís un partido político, ganás una elección y le imponés al resto de la Argentina un proyecto de país y lo sostenés. Y les digo lo último para no aburrirlo. Piensen lo que pasó tanto en Estados Unidos como en Brasil. No es que la derecha pierde las elecciones y se van a la casa. Tanto Trump como Bolsonaro son tipos que siguen siendo líderes muy importantes en sus países, que lideran oposiciones muy destructivas, muy obstruccionistas y que tienen mucha capacidad de daño. Entonces es impensable que un solo partido político y un solo espacio pueda imponer su visión de las cosas y lograr transformar algo y sostenerse en el tiempo. Hay que construir consensos razonables con las personas razonables. Yo con Victoria Villarroel no tengo nada que ver, tengo una cosmovisión distinta, estoy hablando de un proyecto humanista, desarrollista, que trabaje en un sentido gregario, comunitario, solidario. Ahora, ¿sabés qué? No creo que sean solamente los peronistas los que tengan estos valores, o un sector del peronismo. Creo que hay sectores del radicalismo que también tienen una sensibilidad parecida. Creo que hay mucha gente independiente que hay mucha gente que se desilusionó con los partidos tradicionales que también. Entonces la convocatoria tiene que ser amplia, sobre un programa concreto, una visión concreta de la Argentina, pero generosa, muchachos, porque la Argentina de la polarización extrema nos llevó hasta ruina. Leandro Santoro es quien habla, se apasiona y así te quiero. Así que gracias por atendernos, Leandro. Gracias, Gaby, un abrazo. El diputado Leandro Santoro pasó por Así Nos Va. Lo dijo el tipo de la radio y así